Hermanos, buenos días. Es un placer estar aquí sirviendo al Señor junto con ustedes y venir más que nada a aprender de la palabra del Señor. Si pueden bajarle volumen a su celular, por favor, y poder inclinar su rostro. Somos Calvary Chapel del Desierto Alto, ministerio en español. Pueden inclinar su rostro para poder orar. Padre Santo, venimos, Señor, ante ti, mi Dios, para, Señor, conocerte más, Señor, cada día, cada semana. Algunos, Señor, no tenemos o hacemos el tiempo, Señor, para conocerte, Padre, pero te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, en este día y siempre, Señor, que nos mantengas a tu lado, Señor, conociendo más de ti, Señor. Que el día de hoy, Señor, tú seas quien nos hable, Señor, por medio de tu palabra y por tu siervo, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, que mandes tu Santo Espíritu, Señor, en nombre de Jesús, mi Dios. Sí.
si hay alguno de ustedes que no trae una Biblia, levante su mano para que alguien le pueda prestar una Biblia, si así lo desea. ¿Alguien necesita una Biblia? Nos encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Yo creo que necesitamos hacer un potluck o algo así más para podernos saludar más y hablar más. Recuerden que tenemos compañerismo. Después de terminar el servicio tenemos algunos refrigerios, café, donas y todo eso. Pero bueno, vayamos al capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y si me acompaña, por favor, vamos a leer del versículo 1 al 20. Yo lo haré en voz alta y usted me sigue, por favor, en voz baja. Y después oro al final. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Se refiere obviamente al Señor Jesucristo y a sus discípulos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamaba a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre, una vez más en tu presencia venimos, inclinamos nuestras mentes y nuestros corazones ante el Dios asombroso, el Dios grande, perfecto, lleno de misericordia y de amor. Reconociendo que, Señor, tú eres el creador del universo, nuestro propio creador, el que ha mandado a su Hijo para que su sacrificio en la cruz nos diera acceso a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Señor, en esta mañana oramos que tú
Señor, sosiegue nuestros corazones. Que nos permita, Señor, sentarnos a tus pies para oír de ti. Y que tú nos hables de una manera personal. Señor, que se haga de acuerdo a tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Sé pues invitado aquí especial por medio de tu Espíritu Santo. Honra y gloria a ti, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es el endemoniado gadareno. En este capítulo enfatiza el gran poder y la compasión que el Señor tenía mientras ministraba en varios lugares de Capernaum. No había una necesidad demasiado grande ni demasiado pequeña. Donde quiera que fue Jesús, Él transformaba vidas. Para Él no había algo muy grande o muy pequeño que Él no pudiera hacer. Para nosotros como creyentes, cada uno de los relatos que están registrados aquí en el capítulo 5 nos dan un hermoso cuadro de la transformación que ha ocurrido en nosotros, es decir, a los creyentes, a los hijos de Dios. Hemos sido librados de ataduras del pecado. Hemos sido sanados de esa temible enfermedad de nuestra iniquidad y librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Pero ahí en el versículo 1 nos dice que vinieron al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos. Si ustedes recuerdan, nuestro Señor había enseñado al otro lado del mar y estaba cansado. Vimos que había cruzado el mar de Galilea, también conocido como el mar de Tiberias o de Genesaret, dependiendo de los tiempos de la historia, como le llamaban. Pero había pasado al otro lado del mar, estaba cansado, así que cruzó para tomar un breve descanso de las multitudes y las demandas, porque lo seguían a donde quiera que él iba. Hemos aprendido bastante de eso, ¿verdad? Versículo 2. Cuando esto sucede, después de haber pasado al otro lado del mar, salió de la barca y enseguida, dice en el versículo 2, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Pero qué vio el Señor? Quizás nosotros hubiéramos visto otras cosas, ¿verdad? Nos hubiéramos asustado, especialmente como nos describe más adelante la condición de este hombre. Pero el Señor miró a un hombre, independientemente de su condición. Jesús veía al hombre. Este hombre estaba en una condición desesperada, pero todavía seguía siendo un hombre. Observe que en los siguientes versículos, la descripción que se nos da de este hombre, podríamos decir que era un maníaco. Porque dice en el versículo 3 que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Versículo 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaron los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Qué terrible escena vemos aquí, ¿verdad? Pero el Señor miraba un hombre.
hombre que se encontraba en un estado desesperado. Había sido poseído por un espíritu inmundo. Él se había instalado, se había mudado, se había quedado a vivir dentro o alrededor de las tumbas en un cementerio. Pero para los judíos consideraban este lugar, un cementerio, era algo inmundo, porque allí estaban los muertos y al parecer algunos de los cuerpos estaban expuestos. Este hombre, este endemoniado que nos dice Marcos, ya no podía estar en presencia de hombres normales, por la gente común, porque él vivía entre los muertos. Y eso para los judíos era inmundo, inclusive tocarlos. Pero este hombre vivía entre los muertos. Qué interesante todo esto. Mateo, Marcos y Lucas nos relatan esta historia. Mateo dice que había dos hombres, pero Marcos y Lucas nos dicen que había un hombre. Y estuve estudiando un poquito sobre eso y algunos estudiosos piensan que quizás el otro hombre, su condición no estaba tan mal como este que menciona Marcos y Lucas. Como que tampoco, o al parecer los otros no estaban viviendo con él entre los muertos, el otro que menciona Mateo. Pero este hombre estaba solo en su angustia. Nos registra Marcos que nos decía que tenía una fuerza sobrehumana que nadie podía controlarlo. Era como un hombre salvaje. Nadie lo podía confinar o controlar en una manera, en un lugar. Pero él era miserable, sufría físicamente y nos dice ahí porque se cortaba con las piedras afiladas de allí, de aquel cementerio. Era algo trágico este hombre. Algo de que una persona debería de compadecerse, porque en lo que se refiere a lo humano, su caso era desesperado. Gritaba, pero las palabras no tenían sentido. Dice que daba voces, andaba por las tumbas en el cementerio, y yo en mi imaginación empiezo a pensar sobre eso. Gritaba, pero lo que él decía no tenía sentido, al parecer. ¡Qué condición tan terrible! Y todo debido a esta posesión demoníaca. Alguien dijo que sin duda vivió una vida de desesperación, triste, solitario, rechazado y totalmente evitado por la sociedad. Y parecía que los tormentos de su vida nunca paraban, nunca cesaban. Día y noche, el dolor y la miseria de su vida estaban sobre él. No encontraba ni consuelo ni paz, solo desesperación y desolación. ¿Sabe que muchas personas en nuestro alrededor se encuentran hoy en la misma situación desesperada? Quizás no estoy hablando de que están
poseídas por el demonio, pero se encuentran en una situación desesperada. Hay mucha gente hoy en día. Yo no conozco a nadie que haya vivido en un cementerio. Recuerdo que hablando con mi familia, donde yo vengo, hace algunos años atrás, cuando había todos los carteles y todas estas muertes, ellos tomaron el cementerio de mi pueblo. Y me decía uno de mis hermanos que no podían entrar la gente. Y yo digo, qué interesante, ¿por qué ahí? ¿Por qué el cementerio? Y era como su base donde ellos trabajaban. Pero permítame regresar a lo que decía. Hay personas que viven desesperados. Sus vidas están dominadas por el pecado, las drogas, el alcohol, adicción sexual, etc. Y me hizo recordar de estos carteles o de estos hombres asesinos o que habían apoderado del cementerio de mi pueblo. Y dije, qué interesante. Gente que vivía así, de esa manera, en el pecado, en las drogas, en la adicción, adicciones sexuales y todo ese tipo de cosas. Sus vidas dominadas por el pecado. Es como que para ese tipo de persona cada día comienza igual que el día anterior, en desesperación. No encuentran forma de escapar y continúan viviendo derrotados. Este hombre que nos habla Marcos, vivió una vida trágica, como muchos lo hacen hoy en día. No tienen esperanza, no hay alegría en sus vidas. No hay paz ni consuelo y buscan constantemente una manera de escapar del dolor y del sufrimiento como este hombre. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Marcos está hablando de este hombre endemoniado. Dice que cuando lo vio de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Deben ponerlo en otras palabras. Cuando el Señor salió del barco, enseguida le salió al encuentro este hombre. Desde los sepulcros, este hombre con un espíritu inmundo, pero cuando vio al Señor de lejos, corrió y le adoró. Interesante, ¿eh? Voy a hablar de esto, como no solo el hombre habló, pero también los demonios hablaron ahí. El hombre, en las circunstancias que él se encontraba fuera de su control, es como que queriendo decir en nuestras vidas cuando una persona vive así, que no puede tener control de su propio pecado. Dice que, es decir, no podemos nosotros manejar el pecado en nosotros mismos. Él no podía, él sabía, él estaba desesperado, pero no podía hacer nada. Es como que si alguien quisiera que ese sufrimiento terminara un día y no podía hacer nada, pero anhelaba eso, quería que todo esto terminara. Y quizás ese día, como que al mirar al Señor Jesús de lejos como una esperanza,
al ver a Jesús. Imagínese usted esta escena. Había vivido atormentado entre las tumbas, pero un día llega esta pequeña barca. Es como que si algo dentro de él sabía que, o le decía que Jesús era su única esperanza. No se nos dice si él había oído de Jesús, pero ¿sabe quién sí lo conocía? Los demonios. Ellos sí sabían quién era Jesús. Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 19, que los demonios creen y tiemblan. Ellos saben quién es Jesús y tiemblan. La diferencia es que ellos no le adoran y no como nosotros lo hacemos. Pero ellos saben quién es. Y ellos sabían cuando lo vieron de lejos quién era él. Nuestro mundo está lleno de personas que sufren. Quizás usted y yo nunca los veamos ni sepamos, pero el dolor es real en la vida. Y mucha gente anhela un medio para escapar de su propia desesperación. Y no estoy hablando de que necesariamente estén endemoniados, pero hay muchas cosas que lo atrapan a la persona. Y quisiera que terminara eso. Anhelan escapar de esa desesperación, saber que Jesús es el camino, es el único camino que lo puede liberar a una persona. Quizás usted no conozca todavía a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero quiero que sepa que Él desea encontrarle a usted hoy. Aquí en nuestro texto revela mucho de Jesús, de quién es Jesús. Vimos en el primer versículo que pasaron al otro lado, al país de los Gadarenos. Y el Señor Jesús llegó a donde estaba este hombre demoníaco o endemoniado. ¿Y sabe qué? El Señor conocía su condición y Él sabía dónde encontrarlo. Esto no fue ni coincidencia ni suerte para este hombre endemoniado. Fue una designación divina que esto ocurriera. Fíjense que encontré algo bastante interesante que no se nos registra en ninguno de los evangelios, que otro milagro o otra cosa hubiera sucedido en esta región gadarena. Este es el único incidente que vemos registrado en la Biblia de esa área. Es interesante ver eso, que el Señor no hizo nada más aparte de esto mientras Él estuvo ahí en Gadara. No lo encontramos enseñando en sinagogas, no lo encontramos alimentando multitudes o sanando enfermos, pero Él observe cómo hemos visto que pasó el mar de Galilea. Y era el propósito de alcanzar este pecador perdido. Esta alma perdida, miserable, necesita un Salvador. Y es ahí cuando el Señor aparece en la hora de necesidad.
¿No le da gusto saber usted que el Señor vino a nosotros, vino a nuestra presencia cuando más lo necesitamos? No sé si usted, me imagino que todos recordamos el día que fuimos salvos, que el Señor nos llamó. Y quizás no fue un tiempo de un gran avivamiento, ¿verdad? Que hubo mucha gente salva. Yo recuerdo mi propia conversión, donde el Señor me llamó y me trajo a sus pies. Yo no lo busqué a él lo buscó a mí. Pero para mí, no es que muchos hayan sido salvos, sino que yo fui salvo. Solo yo. Es como que si usted, y en el momento que usted fue salvo, yo fui salvo, era el único que fue salvo, ¿no? Porque es tan personal así. Y usted puede decir, Jesús vino por mí. Vino a salvarme a mí. Me encontró en un estado donde yo lo necesitaba, más que nada. Y sabe que Él lo haría, si no ha ocurrido ya eso en su vida, lo haría por usted también, lo traería, si no lo conoce como su Señor y su Salvador. Él sabe su necesidad y Él quiere satisfacer esa necesidad que usted tiene hoy en día. Él murió por usted. Usted es la razón por la cual Él fue a la cruz. Es tan personal así. Este encuentro de este hombre endemoniado era para Él, nada más. Les decía que no encontramos más en la Biblia que se nos hable de Gadara o algún otro milagro, pero el Señor fue con eso. Había pasado la tormenta, recuerdan que hablamos de eso la semana pasada. Pero, y los discípulos se habían asustado y decían al Señor, Señor, despierta que nos ahogamos. Y el Señor siempre encontró su dirección, un propósito. Versículo 7. Dice, y clamó a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquí es los demonios hablando de este mismo hombre. Porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor decía, sal de ahí. Vimos que aquel hombre, cuando vio al Señor, corrió y lo adoró, ¿verdad? No eran los demonios, era el hombre. Pero aquí contestan los demonios. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque el Señor decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Les decía que aquel hombre había corrido y adorado al Señor. Era el hombre el que adoraba, no el demonio. Pero el demonio el que hablaba. Aunque tenía miedo de Jesús. Es como que si este hombre tuviera doble personalidad. Primero escuchamos al hombre, luego el demonio se hace cargo. Cuando ese demonio pregunta, ¿qué tengo yo que ver contigo? ¿O qué tienes, o qué tenemos en común? Y Jesús en el versículo 9 le dice y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos.
Cuando Jesús le preguntaba cómo te llamas, es como si el hombre comenzara a responder, oh, mi nombre es esto. Pero entonces el demonio se hace cargo y habla arriba de él y dice, hey, somos muchos. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pacientes, una manada, ¿verdad? Como decimos nosotros vulgarmente en español. Dice que estaban siendo alimentados, paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y vemos en el versículo 13 que el Señor les dio permiso salir, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Hay algunas especulaciones sobre por qué los demonios solicitaron entrar en los cerdos. Unos creen que prefirieron los cerdos al abismo. Alguien dijo también por ahí que si no pueden destruir al hombre, destruirán sus posiciones, los demonios o los espíritus del mundo. ¿Sabe que Satanás lastimará a los hombres en cualquier forma que él pueda? Y al parecer, los demonios necesitan un cuerpo para habitar en él. Y sin ese cuerpo, estos espíritus del mundo están indefensos. Permítanme hablar un poquito más acerca de esta posesión demoníaca. Hace algunos años que estuve pensando sobre estas cosas y compartiré esto. Algunos años atrás me preguntaron que si es posible que un niño o una niña pueda ser poseída por un espíritu inmundo. Esto fue una hermana que ahora está con el Señor. Pero le dije, ¿sabe qué? Interesante. No sé qué responder en este momento. Denle tiempo. Déjeme orar, déjeme indagar, déjeme buscar, déjeme preguntar a otros. Y regreso a usted. Conclusión. Es posible. Luego sé por qué. Porque hay familias, y me refiero a toda la familia, padres y hijos que se involucran en la adoración a Satanás, en cultos satánicos, que ofrecen a sus hijos y los envuelven. Pues ¿cómo no va a ser posible que una criatura sea poseída? Regresé a esta hermana y espero que he encontrado. Los 4 evangelios Hechos y algunas de las epístolas dan testimonio de que esto es verdad de los demonios. Si usted acepta la Biblia como la verdad, como la palabra de Dios, entonces debe de aceptar esta realidad de estos espíritus inmundos. De hecho, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante, dice que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra huestes espirituales. Y continúa. Esto es real. Satanás y sus esbirros, sus
emisarios o comisarios, como se pueda llamar, están trabajando, no lo podemos ver, pero ellos están activos. Y especialmente en la época del Señor Jesucristo. Pero usted y yo podemos ver hoy en día en la televisión, en las noticias, en los medios sociales, lo que sucede en algunos casos de algunos hombres y mujeres poseídos, las atrocidades que ellos hacen. Y sabemos que es real. Podemos ver muchos ejemplos de esta actividad demoníaca cuando vemos las noticias, lo que sucede en el mundo, cuando hombres y mujeres sufren y cometen actos terribles. Pero estos demonios, estos espíritus inmundos buscan morar en la humanidad, en un hombre, una mujer. Luego, más adelante, revelan su naturaleza maligna a través de estos seres humanos. En Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 24, hay una descripción de un demonio que está fuera de su resto. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares buscando dónde volverse a meter, dónde encontrar habitación. Y dice, y si no encuentra nada más, volveré a la casa donde salí. Así como el Espíritu Santo habita en el creyente, esta es la morada del Espíritu Santo. Cuando una persona viene a Cristo y le entrega su vida, su corazón, Cristo viene y mora en él o en ella por medio de su Espíritu Santo, que se recibe por fe. Así como el Espíritu Santo vive, mora en el cuerpo del creyente, también los demonios poseen a esos incrédulos. Pero un espíritu inmundo no puede poseer a un hijo de Dios o una hija de Dios. No puede poseer una persona que ya es salva, que ha aceptado a Cristo en su corazón y lo ha invitado a su vida. Una de las cartas de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos míos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, refiriéndose al enemigo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Usted está protegido ya con el Espíritu Santo. Voy a hablar un poquito más de eso para aquellos que tienen temor de ser poseídos. ¿Cómo es posible o cómo es imposible? Un demonio no puede poseer a un hijo de Dios, porque él es mayor que los demonios, el que está en él, en usted. Alguien dijo que no se les debería llamar demonios ni diablos, porque solo hay un demonio. Se debe llamar nada más espíritus inmundos por su naturaleza. Algunos piensan que la teoría de estos que son como ángeles caídos que acompañaron a Satanás cuando fue expulsado del cielo, pero las escrituras en sí no nos hablan exactamente cómo vinieron. Pero parece haber muchos de ellos. Su propósito
de estos espíritus del mundo es seguir el programa de Satanás de impedir que los hombres se acerquen a Dios. Ese es su área, ese es su trabajo. Hacer todo lo posible para que una persona no venga a los pies de Cristo. Ponen muchas trabas. Ellos están bajo el control de Satanás. Hoy en día hay ejemplos en la actualidad de posesión demoníaca. Se practica la adoración a Satanás y hay iglesias que se dedican a adorarlo. Especialmente hoy con esta libertad que todo tipo de religión va. Pero que mucha gente no se da cuenta de lo que en realidad se están metiendo y haciendo. Esto es algo muy peligroso, muy serio. Esto es real. Y el Señor habló de esto bastante en su palabra. El Señor Jesucristo tiene poder sobre los demonios. Permítame decirle algo, hijo o hija de Dios, en esta mañana. Si usted es un creyente, no necesita tener miedo ni tener creencias supersticiosas sobre ellos. Pero tampoco le recomiendo que se ponga a pelear con ellos. En la Biblia vemos que un ángel dijo: el Señor te reprenda. Usted y yo no tenemos negocios de andar gritándoles y hablándoles a ellos todo. Señor, tú toma control de ellos. Yo soy un hijo, una hija de Dios. Señor, tú repréndelos, tú habla con ellos. Yo soy tuyo, yo pertenezco a ti. Si usted cree que le molestan los espíritus inmundos, pídale a Dios, pídale al Señor que lo libere. Señor, ayúdame aquí. Señor, libérame de esto. Te doy mi vida a ti. Tú toma control de ellos. Libérame de todos estos ataques. Sé tú el que se encargue de todo esto. Y quizás ha ocurrido algo así en su vida, pero aún le falta fe. Es falta de fe que un hijo de Dios viva con temor de ellos. Usted no tiene que temerles. Usted es un hijo, una hija de Dios. Y usted puede decir: Él, el que mora en mí, es más grande que tú, que ustedes. Él es mi Señor y mi Dios. He entregado mi vida a Jesús. No hay cabida para nadie más. Recuerde que el Señor es el que tiene poder sobre ellos, no usted, no yo. Es Él. Y lo demostraba ahí a sus discípulos. Versículo 14 dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que Él ha sido, ven al que ha sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado ahora, vestido y con juicio cabal, y tuvieron miedo. Quiero regresar un poquito más de lo que estaba hablando anteriormente del temor a los demonios. Lo más cerca es que yo he estado, no que quiera andar peleando y buscando estas cosas, pero tuve la oportunidad de hace 2019, uno de mis hermanos fallece. Me tocó estar en mi pueblo las últimas 2 semanas de su vida, y él sabía lo que yo hago y sabía varias cosas del Señor, sabía algo.
Y él me dijo a mí que tenía miedo. Él sabía que iba a morir. Sabíamos que iba a morir. No tenía remedio. Y le digo, ¿de quién tienes miedo? Hay alguien que me habla. ¿Quiénes son? Le digo, dime, háblame más de eso. No sé cómo describirlo, dice, oigo voces y me dan miedo. Son como duendes. Entonces, me di cuenta que era una lucha espiritual. Y tuve que, pues oré con él, le hablé, le dije, mira, tú tienes que decirles que tú eres un hijo de Dios. Tú has recibido al Señor ya como tu Señor y Salvador. Diles que ahora Él es tu Dios. Pero él no me podía decir a mí exactamente las palabras, solo que tenía miedo, le decían cosas feas. Y yo, en mi imaginación, puedo pensar que quizás lo acusaban de cosas que él había hecho en su vida. Y usted sabe, Satanás le dice, de que es un hijo de Dios, ya no te acuerdas de lo que hiciste, no te acuerdas de esto y del otro. Y eso venía a mi imaginación y le decía, háblame más, dime. Pero él no quería confesarme y no quería decirme esas cosas. Pero me decía que tenía temor y le dije, ¿sabes qué? Tú sabes que vamos a morir. Arréglate con Dios, vamos a orar, vamos. Y digo, él quería que yo le hablara estas cosas, que le explicara. Lo que quiero decir es que esto es real. Y por primera vez me tocó verlo a mí, con un hermano, y de todos, con un hermano menor que yo. Pero así es Satanás. Él es un mentiroso, un acusador. Y le va a echar en cara las cosas que usted ha hecho. Le digo, hermano, tú tienes que decirle que tú ya has sido perdonado. Que su sangre en la cruz te limpia de todo pecado. Pero hoy, el enemigo quisiera hasta el último momento acosarlo y hacerlo sentir que no es usted un hijo o una hija de Dios. Recuerde que es un mentiroso, manipulador, y quisiera hasta el último momento acosarlo. Él quiere impedir la obra que Dios está haciendo, pero es imposible, no puede ver. Pero aquí vemos, tenía que contar esa historia, porque es real, me tocó verlo. No que estoy buscando, yo no quiero eso, pero la vida es así. Y yo digo, por alguna razón Dios me puso ahí. Pero vemos lo que sucede. Los mismos espíritus inmundos piden al Señor que los deje poseer, salir de aquel hombre y poseer aquella manada, aquel hato de cerdos. Porque les decía que necesitan un cuerpo donde habitar. Y el Señor dijo, adelante. Y se precipitaron al mar y se ahogaron. Pero la gente, los dueños y los trabajadores que cuidaban a aquellos animales, dice en el versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver aquello que había sucedido. Y luego vienen a Jesús, versículo 15. Y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión de demonios, es decir, muchos. Sentado. Pero pausemos ahí, me hace pensar qué terrible que había tantos en él que lo hacían
a hacer cosas terribles en aquel cementerio, que hasta se lastimaba él solo. Les decía que es como una persona que tiene doble personalidad, algo así, ¿verdad? Porque en una forma él puede sentir, él sabe, pero en otra forma no puede controlarlo, está fuera de su control. Como mucha gente hoy en día se ha metido en cosas en su vida que después llega un momento que él no puede controlarlo, o ella, que él sabe que no está bien, él sabe que lo está lastimando, pero ya está fuera de control, ya está fuera de sus manos. Y así obra Satanás y me hace pensar de esto. Pero el Señor había viajado todo esa distancia para salvarlo. Y la gente alrededor, los dueños, los trabajadores que miraban todas estas cosas, para ellos lo más importante era lo económico, los animales, los cerdos. Y dice que los que apacentaban los cerdos huyeron. Han presenciado uno de los milagros más grandes y les dio temor y huyeron. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y la demás gente de las ciudades vinieron y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y cuando vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de los demonios, el que había tenido la legión sentado, vestido, y dice ahí Marcos, y su juicio cabal, y les dio también temor a ellos. Y la gente les contaba lo que habían visto y cómo había acontecido el que había tenido el demonio y los cerdos. Y entonces la gente empezó, ven el versículo 17, comenzaron a regarle que se fuera de sus contornos. ¿A quién? A Jesús. Vete de aquí, Señor. Nos estás costando mucho dinero. Así lo veo. Pero luego el Señor regresa a la barca, versículo 18. Imagínense, los discípulos mirando todo esto, la gente. Interesantísimo esto. No sé si a este punto los discípulos estaban todavía en la barca porque no era muy lejos donde había sucedido esto. Pero el Señor regresa a la barca. Y aquel hombre que había sido liberado le rogaba al Señor que le dejase ir con el Señor. Déjame ir contigo. Soy tuyo ahora, tú me has liberado. Versículo 19 dice que el Señor no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice ahí en el versículo 20 que este hombre se fue y comenzó a publicar en Decápolis, que quiere decir 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Estoy leyendo varios, dicen que de haber sido un hombre encarcelado por demonios, cambiaba a ser ahora un misionero. Algunos comentaristas dicen eso, de esto a esto. Pero así debe de ser. Cuando una persona es liberada por Cristo, es su trabajo de decirle a otro: ¿sabe qué? Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Como dijo aquel ciego, yo no sé quién me lo, yo solo sé que no veía antes y ahora veo.
Y es Jesús el que me ha dado esto. Cuando una persona llega a Cristo, siempre le recomendamos, hay 4 cosas que nosotros recomendamos que se haga. Es, primero, orar, leer la palabra de Dios, asistir a una iglesia, no tiene que ser esta, cualquiera donde se predique la palabra de Dios, y la otra, muy esencial, contarle a alguien lo que ha sucedido en su vida. Esto no es para que nosotros lo queremos, pero tenemos que soltarlo. ¿Sabe que ese es el privilegio que le ha dado Dios a usted y a mí de hablar de lo que las maravillas que Él está haciendo en nuestras vidas, de lo que ha hecho en nosotros? Pero me hace recordar en una ocasión cuando el Señor le dijo a un hombre que no dijera nada a nadie, y este no obedeció y se fue y le anduvo contando a todo el mundo. Y yo hice este comentario: pero ¿qué tal a nosotros que nos ha llamado a publicar su nombre y no lo hacemos y nos callamos por vergüenza, por miedo? Pero Dios nos ha llamado a glorificar su nombre. Ese es el llamado que usted tiene, para servirlo a Él y decirle a otra gente lo que Dios ha hecho, como a este hombre. Dios lo cambia a usted de ser un pecador atormentado y ahora liberado, ahora salvo por su sangre preciosa, a predicar. Y no tiene que predicar como yo lo hago, pero decirle a alguien: esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Y le doy gloria y honra a Dios. Dicen: tú estás loco. No le hace. No le hace que digan eso. Usted está siendo obediente. Y la gente va a mirar: oye, de veras, este loco, ¿qué pasó? No importa. Pero ellos notarán que Dios está trabajando en su vida. Ese es el llamado que tenemos, de compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Por este hombre, de un endemoniado a misionero, cambio total. Es más, decía: el Señor, yo quiero irme contigo, Señor, quiero estar contigo. No. Mira, vete a tu casa, dile a tu familia, dile a tus amigos lo que Dios ha hecho contigo. No tenemos que ir muy lejos para ser misioneros. No tenemos que ir a otro país, no tenemos que ir a otro continente para aquí, en la casa, en nuestro patio, en nuestra ciudad, en nuestras vecindades, y decir lo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas. Decía que había algo sorprendente. La gente prefería los cerdos que a Cristo. ¿No es así? Mucha gente es así. Mi dinero, mis posesiones, lo que yo quiero, lo que yo he hecho, lo que yo he acumulado. Iglesia, Dios, ¿para qué lo necesito si tengo todo? En este caso les había quitado sustento. Y observamos que no estaban felices por lo que Dios había hecho con este hombre poseído. Y no estaban contentos que ahora este hombre estaba restaurado y que estaba en paz y que estaba en su juicio cabal. Vete de aquí, Señor. Nos estás costando mucho. Es el dinero antes que Dios. Este hombre dice que hice con Jesús y el Señor dijo: no. En cambio, lo que tú tienes que hacer es regresar a casa y contarle a tus amigos, a tu familia. Diles que has sido liberado. Y por lo que vemos aquí, este hombre misionero hizo un buen trabajo. Porque voy a decirles a todos: no va a buscar.
Se nos dice que cuando el Señor pasó por esta zona, más tarde, allá había muchos creyentes ahí. Muchos creyeron por el testimonio de este hombre que había sido poseído por demonios. Qué interesante. El hombre ya no quería vivir solo, sino que decía ir con Jesús. Yo recuerdo que cuando el Señor me trajo a sus pies, mi esposa y yo, en aquel tiempo, hace muchos años atrás, deseábamos ir domingos, miércoles, viernes, sábado, domingo, miércoles, viernes, sábado a la iglesia, y queríamos estar en todo. Queríamos oír del Señor, teníamos esa hambre, ese deseo de saber más de Él. En aquel tiempo, que nos salían las películas del Apocalipsis, yo iba a las librerías cristianas porque quería la siguiente película que estaba por salir. ¿Quiere usted más? Usted quiere estar con el Señor. Así debe de ser. Es decir, usted quiere estar con aquel que lo ha liberado. Pero sabemos que el Señor, en este caso, Él tenía otro plan para él. Él debería hacer y decir lo que había sucedido en su vida. Pero cuando un hombre o una mujer es verdaderamente salvo o salva, quiere contarle a otros lo que ha pasado en su vida. Esa es la realidad. Quiere serlo, porque le nace y sabe lo que Dios ha hecho en su vida y quiere serlo. Además, ese es su llamado. ¿Y sabe qué es lo más interesante que se me hace a mí de todo esto? Que Dios puede usar cualquier cosa, pero no nos escoge a nosotros y nos da ese privilegio de salir, de ser misioneros por Él. ¿Lo merezco? No. ¿Privilegio? Sí. ¿Lo hacemos? No todo el tiempo. Yo no. Pero este hombre no perdió tiempo. Comenzó a publicar lo que el Señor lo que había hecho por él. Le contó por todas esas 10 ciudades de Decápolis. Imagínese usted. Este se hizo un misionero inmediatamente de ciudad en ciudad contándoles. Les decía que más adelante, cuando el Señor regresa a esa área, había muchos creyentes ya. Y empezó con un hombre que previamente estaba endemoniado. Y el Señor, con su poder, lo había librado. Se convirtió en un verdadero discípulo del Señor. Voy a cerrar. No hablamos mucho no hablé yo mucho de los que rechazaron a Jesús en Gadara. Aquellos que no querían saber nada de Él. Pero permítanme decir una cosa. El mundo no quiere que usted y yo lleguemos a Cristo. Y el Señor está esperando. El Señor está listo para salvar y restituir. Permítame preguntar esto. ¿Es usted, en cierta forma, como este maniaco o endemoniado entre las tumbas?
Quizás usted piensa que ha sido salvo, pero el pecado y las cargas de la vida le han robado el gozo de su salvación. Si es así, ¿por qué no se acerca al Señor y le pide que le restaure? Le pide que lo libere una vez más, que lo acerque a Él en una forma que pueda ser usado para Él. ¿Sabe que un corazón contrito, es decir, quebrantado, arrepentido, Dios jamás rechazará? De hecho, es así como debemos de venir a los pies del Señor. No orgullo, no soberbia, no nada de eso. Y eso ya tuvimos muchos años viviendo de esta manera. Lo único que uno puede hacer es humillar delante de Dios. Como lo hizo este hombre al principio cuando lo vio de lejos. Se arrodilló. Y quizás esta sea mi esperanza. Y lo es. El Señor vino por él. El Señor está aquí por ustedes y por mí. Últimos 2 versículos. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No vuelva atrás. Firme, adelante. El Señor lo ha llamado, el Señor lo ha salvado, lo ha recibido. Adelante, no vuelva atrás. No regrese a su vida anterior. Sé que sabemos que en nuestra humanidad, en nuestro cuerpo, deseamos muchas veces cosas de ese estilo, pero ahora usted tiene un propósito para su vida. Tiene dirección. 2 Corintios, el apóstol Pablo hablando aquí, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Oyó eso? Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Una persona que recibe el Espíritu Santo ha sido liberada. Y ahora, vivir para Él. Siempre hemos dicho que recibir a Cristo no nos cuesta nada, solo fe. Y esa, aún Él es el que la da. Pero vivir por Él es lo que nos cuesta. Y es ahí donde lo entregamos. Pero este hombre se entregó completamente, vendido por Cristo. Pablo dice que porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amados de Dios, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, es libre. No más temor sobre esas cosas, porque Dios está con usted. Él ha peleado por usted sus batallas. Su trabajo, su tarea, se lo lleva. Glorificar su nombre. Si en algo nos ha llamado Dios, es para su honra y su gloria. No para la nuestra, sino la de Él. Y eso es la respuesta. Padre, damos gracias. Gracias una vez más por estos versículos que hemos estudiado. Gracias por hacernos ver tu gran poder, aún en aquellos días, Señor, que Marcos nos relata, aún siguen siendo reales hoy en día. Señor, que tú tienes el poder para liberar, para restituir, para salvar, para dar vida, para dar vida eterna. Solo tú puedes hacer ese tipo de milagro. Solo tú tienes el poder. No hay nadie más que tú. No hay otra manera de que un hombre o una mujer pueda ser salvo, sino por el nombre de Jesucristo, el cual ha muerto en la cruz por nuestros pecados. El que resucitó al tercer día,
el que ascendió a los cielos, aquel que pueda preparar una morada para nosotros, para cuando llegue el día, solo Él puede dar vida eterna. Mi oración es para que nosotros continuemos lo que hemos venido a sus pies, que continuemos firmes, sirviéndolo a Él. Y para aquellos que aún tienen ataduras de pecado, que no han entregado su vida al Señor, mi oración es para que el día de hoy puedan decir: Señor, me entrego a ti, te doy mi vida. He aprendido que solo tú puedes salvar, que solo tú eres capaz de liberarme de las ataduras del pecado, de lo que ofrece esta vida, y que solo tú eres real, lo demás es fantasía. Te doy gracias por haberme hecho ver y entender mi necesidad de ti. Y ahora te entrego mi vida, te doy mi corazón, te proclamo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Mi invitación es que tu Espíritu venga a mí, a mi corazón, que tú llenes este cuerpo, y que tu Espíritu Santo more en mí